su Biblia, por favor, Romanos capítulo 6. Invirtamos el tiempo que nos resta en esta nueva serie que estamos aperturando hoy, Esclavos de Cristo. Y ahora usted va a entender por qué. Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 22. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 6, versículo 15. Empezamos a partir del versículo 15 hasta el 22. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Está preguntando simplemente el apóstol Pablo, ¿no? Aquí. Verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. En realidad ahí se debe leer esclavos de la justicia. En el original se lee así: esclavos de la justicia. Verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Capte usted este versículo 22 ahora. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos esclavos de Dios, otra vez voy al original simplemente, hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Padre, te rogamos que nos puedas dirigir en estos minutos hacia adelante. Ayúdanos a comprender las razones, los motivos y los por qué tú estás dando todo este giro. No es que nosotros solo programemos una nueva serie, es los deseos de tu corazón, es tu tiempo, es lo que tú quieres que tu iglesia escuche y lo que necesitamos. Así que abre nuestro entendimiento, dispuestos estamos. Hemos tenido un buen recorrido antes de tu mesa y durante tu mesa, Señor, reflexionando en tantas cosas que habíamos olvidado. Pero gracias, Señor, por ponernos delante de tu palabra ahora para adiestrar nuestros sentidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esclavos de Cristo, mis hermanos, estamos abriendo esta serie y de verdad que la abro yo con mucha esperanza, con mucha expectativa del Señor. Yo espero las siguientes 7, 8 semanas estaremos reflexionando en este tema. Después de esta famosa pregunta del apóstol Pablo en el texto de Hechos capítulo 9, que yo digo, es tan difícil dejar ir ese pasaje y dejar ir la pregunta, incluso, mis hermanos, y honestamente yo no la podía dejar y el Señor simplemente me puso como un punto de partida de toda la serie que hemos estado viendo en las últimas semanas, 15 semanas en el tema, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como un punto de transición a este tema de esclavos de Cristo Jesús. Lo voy a explicar en un instante. Permítame una breve ilustración para empezar nuestra serie. El 1 de enero de 1863, ya va un montón de años, ¿no? 1 de enero de 1863, y estando en medio de una gran guerra civil, que es una de las peores guerras que ha tenido Estados Unidos, fue una guerra entre el norte de Estados Unidos y entre el sur, cada uno con sus ejércitos. En ese tiempo que estaba como presidente Abraham Lincoln, él decretó que todos los esclavos residentes en los Estados Unidos que estuvieran en estados de corte esclavista fueran liberados de inmediato. Esa fue la orden de Abraham Lincoln, 1 de enero de 1863. En Estados Unidos, la compra y venta de esclavos fue uno de los negocios más rentables que hubo en esa época y estaba legalizado. Y los esclavos eran tratados como objetos, había que pagar, los dueños pagaban franquicias o un cupo para que pudieran entrar a un determinado estado y era como mercancía, ¿no? Entonces la esclavitud desarrollada durante el siglo XIX
más de 20 millones de personas, se dice, fueron traídas desde el África a tierras americanas. Y a pesar de la declaración de independencia o de la esclavitud, 1 de enero de 1863, que fue apoteósico, y hubo una frase que quedó acuñada para la historia de los Estados Unidos en boca de Abraham Lincoln. Él dijo que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Palabras textuales de Abraham Lincoln. Ahora bien, cuando Abraham Lincoln firma este decreto de emancipación, eso produjo obviamente un gozo en toda la nación, pero en la práctica no se ejecutó inmediatamente, a pesar de que el texto decía inmediatamente declararlos libres, pero en la práctica no ocurrió eso en la vida de Norteamérica. No solo porque estaban en medio de una guerra civil, no solo porque la guerra civil impedía que este decreto de libertad pudiera ejecutarse, porque en medio de una guerra civil difícil que hubieran hecho caso a una orden como esta, sino que el gran problema surgió que los mismos esclavos, ¿no?, los que vivían la experiencia de la esclavitud, ellos, a pesar del decreto de libertad, ellos continuaban pensando como esclavos. Y fíjense que tan concientizados estaban de su esclavitud que ni siquiera intentaron sublevarse para hacer valer su derecho de libertad. No ocurrió ninguna sublevación. En otras palabras, escuchen, estaban legalmente libres, todos esos esclavos, estaban legalmente libres, pero psicológicamente no. Ellos seguían siendo esclavos. Igual experiencia tuvimos acá en diciembre, el 3 de diciembre de 1854, en la ciudad de Huancayo, mientras era presidente interino don Ramón Castilla, por un breve periodo estuvo como presidente de la nación, y también había una guerra civil entre peruanos. Y se formó todo un ejército con el general José Rufino Echenique en ese tiempo, y Ramón Castilla estaba enfrentando a este general con su ejército. Ahora, don Ramón Castilla, el 3 de diciembre de 1854, él emitió igualmente que Abraham Lincoln un decreto de libertad de los esclavos aquí en el Perú. E igual que Abraham Lincoln dijo que inmediatamente se ejecutara, pero esa decisión no se ejecutó como decía el decreto, ¿no? Y los historiadores, estaba leyendo un poco acerca de los historiadores peruanos como Jorge Basadre o el mismo Ricardo Palma, por ejemplo, que ellos reflexionaban en este asunto y decían que al parecer la abolición sorprendió a los mismos esclavos. Igual como a los esclavos norteamericanos, estos esclavos aquí en el Perú estaban acostumbrados a permanecer en las haciendas donde trabajaban. Y se les había asignado una casa y una pequeña parcela de donde ellos mismos cultivaban para su propio sostenimiento. Entonces estaban tan acostumbrados a esto que de un día para el otro, un fin de semana, dice que los fines de semana les daban una propina a los amos y ellos se iban al pueblo principal y estaban ahí todo el resto del día y regresaban en la noche y se volvían a internar en las haciendas. Ese día, en cuestión de horas se fueron, salió el decreto de Ramón Castilla, corrió el decreto de libertad y ellos cuando regresaron, los amos les dijeron que ya no podían entrar, que a partir de ese instante eran libres, que podían hacer lo que quisieran con su vida. Imagínense eso, una persona que nació en esclavitud y dependía de la esclavitud y que le dijeran de la noche a la mañana, eres libre. Ese concepto de libertad no estaba en su mente porque otra vez, ¿no? Legalmente eran libres, pero psicológicamente no. Ahora, ¿por qué estoy describiéndoles esta experiencia americana y muy peruana también? Porque lamentablemente, lo hago como con una comparación, muchos cristianos se encuentran en un estado de condición similar. Es decir, legalmente somos libres en Cristo, pero psicológicamente o espiritualmente vivimos como si estuviéramos esclavos del pecado, como si siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pero curiosa cosa, decía yo hace un instante, me resultaba difícil desprenderme de Hechos capítulo 9 de la experiencia del apóstol Pablo, y desde ahí me hizo partir el Señor para esta reflexión. Pero no fue el caso de Pablo. No fue el caso de Pablo. Cuando él fue hallado por Cristo en ese polvoriento camino de Damasco,
el apóstol Pablo, él renunció a la esclavitud del pecado. En cuestión de minutos, renuncia a la esclavitud del pecado, es liberado por Cristo de la esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo él decide transformarse en esclavo de Cristo de manera voluntaria. Es algo raro que ocurre en ese camino a Damasco. Lo que buscamos reflexionar, mis hermanos, con esta nueva serie que estamos empezando este domingo, es en lo que nos hemos convertido nosotros. Es la misma conversión que tuvo el apóstol Pablo, es la misma experiencia para nosotros, solo con circunstancias diferentes, obviamente. Pero esta serie nos va a llevar a reflexionar en lo que nosotros, usted y yo, nos hemos convertido cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y en ese instante fueron quebradas las cadenas de esclavitud del pecado. En ese instante fuimos liberados del pecado. Y lo que queremos es reflexionar en lo que nos hemos convertido y si somos consecuentes con lo que nos hemos convertido. De verdad, mis hermanos, si yo pudiera abrir mi cerebro y mostrarle todo lo que el Señor me ha hecho pensar en cuanto a este asunto antes que termináramos esta serie, cuando estábamos a mitad de la anterior serie, ya el Señor me estaba llevando a esta reflexión. Y ya me puse a investigar y empecé a estudiar algunos textos y fui descubriendo que sí, pues Señor, tú tienes razón. Hay algo que hemos olvidado. Los especialistas en la enfermedad del COVID dicen que ahora, en la actualidad, una de las cosas más terribles que están sufriendo todas las personas que han pasado por el COVID es el asunto tiene un nombre técnico, no lo recuerdo en este instante, pero es una especie de que nuestras memorias empiezan a fallar meses después de haber superado el virus. No con todas las personas, pero con la gran mayoría. Es una característica que se ha presentado. Entonces hay olvidos, hay como un estado de amnesias momentáneas, pero claro, uno vuelve a retomar la realidad, pero hay cosas que se va olvidando, como que pasan, ¿no? Si siente como que su mente no está como antes del COVID. Y si eso puede hacer el COVID, el pecado puede hacer cosas mucho peores, mis hermanos. Y no quiero descargar la responsabilidad sobre el COVID y toda esta pandemia de la cual todavía no hemos terminado, pero realmente el pecado, creo yo, ha hecho su trabajo y el enemigo ha hecho su trabajo en medio de la pandemia y ahora estamos como con esos mismos síntomas. Sabemos que hemos sido libertados en Cristo, entendemos en cierta manera en lo que nos hemos convertido, pero al mismo tiempo no estamos siendo consecuentes con lo que nos hemos convertido. Decimos ser cristianos, pero nos comportamos como viles esclavos del pecado. Y no hablo de pecados escandalosos, hermanos. Hablo hasta del simple pecado, y que insistentemente voy a decir esto, ese de no hago nada, y claro, no hago nada, pues no le hago mal a nadie. Pero ese estado neutro tampoco es lo que nos conviene. No es lo correcto delante de Dios. Dios no nos ha llamado a ser neutros. No, nos ha llamado id y haced. Es acción. Sed santos como yo soy santo. Es acción. Entonces, reflexionar en lo que nos hemos convertido y si somos consecuentes en lo que nos hemos convertido. Y tomo como punto de partida justamente la experiencia de conversión del apóstol Pablo. ¿En qué se convirtió realmente el apóstol Pablo? Si yo preguntara esto, varios me responderían, bueno, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un apóstol de Cristo. Me dirían las cosas que él empezó a hacer. Pero pocos responderían en lo que él se transformó en su ser interior, en lo que él era y en lo que se transformó después de encontrarse con Cristo Jesús. Por eso es que este primer punto yo lo titulé La conversión de Pablo en esclavo de Cristo. Hemos perdido esto en la historia. Yo no entendía por qué, hermanos. De verdad, en la mayoría, en nuestra versión de Reina Valera, todos los textos que usted encuentre, como el que hemos leído adrede, por eso el de Romanos 6, yo aclaré, en el original no dice siervo, dice esclavo. Y es así, usted va al original y el término es el doulos. Eso significa esclavo, no es siervo. Hay una gran diferencia entre siervo y esclavo. Una gran diferencia. La pregunta es por qué los que tradujeron las escrituras, ¿por qué cambiaron el término? Algunos malpensados dicen, ha sido intencional para desviar a los creyentes. No quiero llegar a ese punto.
Pero hay razones, de repente es un choque. Para nosotros el término esclavo es chocante. Quizás para amortiguar eso, bueno, usamos un término que no sea tan chocante. Es siervo mejor, porque los esclavos son siervos, sí, pero es el accionar del siervo, el accionar del esclavo, pero no muestra lo que es en esencia la persona. ¿Y qué es en esencia? Esclavo. Y eso no nos ha hecho mucho bien como creyentes, mis hermanos, porque nos ha arrastrado a pensar somos siervos y nos saludamos incluso, no, siervo y siervo, siervo, siervo. Yo creo que después de este mensaje espero que cambiemos ahora, que ya no sea siervo, sino esclavo. Oye, porque esclavo, entonces, ¿qué me imagino? Alguien de tez morena, con cadenas, arrastrando, azotado. Esa es nuestra imagen de esclavo, hermanos. Quizás por eso cambiaron los traductores, no, esto es muy chocante, cambiaronlos a siervo. Pero hay una gran diferencia entre siervo y esclavo, hermanos. Entonces parto con la conversión del apóstol Pablo. Dios me ayuda, hermanos. Así que síganme con cuidado y vamos a avanzar rápido en esto. En las últimas semanas, como así el Señor me hizo reflexionar mucho en la respuesta que dio el apóstol Pablo, o desde la pregunta que le hizo a Jesús cuando se encontró en camino a Damasco. Estoy en el capítulo 9 de Hechos, versículo 5. La primera pregunta que hace el apóstol Pablo al Señor es: ¿quién eres, Señor? ¿No es cierto? ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta del Señor no se hace esperar, inmediatamente le dice: yo soy Jesús. No, es lo que respondió el Señor: yo soy Jesús. Ahora, mire, escúcheme con cuidado. Todo judío, Pablo era un judío, todo judío entendido en las Escrituras, entendido en el Antiguo Testamento, sabía que esa respuesta era tremenda. Empezando nada más, sabía que ese yo soy era el nombre con el cual Dios se reveló por primera vez a Moisés. Éxodo capítulo 3. Fue la primera vez que Dios reveló su nombre a una persona humana. El gran yo soy de la eternidad, yo soy. ¿Cuál es el nombre? Si me van a preguntar, yo soy. No, el gran yo soy de la eternidad. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le responde al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso y se identifica con su nombre propio y le dice: yo soy. Entonces, Pablo, como buen judío, entendió ese yo soy, ese inicio yo soy. Y luego agregó su nombre terrenal con el cual el ángel le anunció a María. Recuerdan, Mateo capítulo 1, versículo 21, le dijo: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso fue, el nombre fue por revelación, no es porque María y José, ay, ¿qué le ponemos a nuestro hijito? Bueno, Jesús. No, los padres escogen eso. No, el ángel le indicó cuál es el nombre. ¿Por qué? Porque con ese nombre se le iba a conocer Yeshua, que es un término que viene desde el hebreo. Yeshua, el nombre viene desde el hebreo y pasa por el arameo y el significado queda. Pero Yeshua, ¿qué significa? Dios es Salvador. Eso significa. Miren el nombre que le estaba dando el arcángel que estaba mencionándole a María. Le estaba diciendo exactamente cuál iba a ser la esencia de lo que era y lo que iba a ser. Dios es Salvador. En otras palabras, lo que Jesús le está respondiendo entonces a Saulo de Tarso era: yo soy el eterno Dios, el Salvador. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el eterno Dios, el Salvador. ¿Por qué me persigues? Pablo lo entendió inmediatamente. Ahora dígame, ¿cómo es que Saulo no iba a darse cuenta con quién estaba hablando con esa respuesta? De hecho, que se dio cuenta con quién estaba hablando, porque Pablo era un gran estudioso de las Escrituras, no era un judío ignorante. Es por eso que, como dice el versículo 6, él se echa a temblar, temblando y temeroso, dice el texto. Por eso ocurrió eso. Él sabía delante de quién estaba. Porque miren, Saulo era frío. Cuando estaban apedreando a Esteban, él no tenía ningún sentimiento. Él estaba complacido con lo que estaba pasando. Estaba viendo una muerte, pero era un témpano. Entonces es raro verlo temblando y temeroso acá. ¿Por qué ocurrió? Sabía delante de quién estaba. Y con mayor convicción, por eso le pregunta, ahí viene la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor. O sea, él identificó con quién estaba hablando y por eso usa el término Kyrios. El Kyrios es Señor. Ahora, el Kyrios, él lo usa sabiendo el significado, porque en aquella época solamente el término Kyrios era usado con las más altas autoridades, en relación específicamente con el César. El César, el semidios, la máxima autoridad, no había nadie por encima del César.
De hecho, que cuando las personas en el Imperio Romano se encontraban, se saludaban diciendo, el César es el Quirios, y le respondía a la otra persona, el César es el Quirios. Esa era la forma de saludo, reconocimiento del César como un semidios. Entonces, cuando Saulo le pregunta a Jesús, ¿quién eres? Le dice, ¿quién eres, Quirios? ¿Quién eres, Señor? Y cuando responde Pablo, le dice, ¿qué quieres, Quirios? ¿Qué quieres que yo haga? Ya lo estaba reconociendo como la máxima autoridad, incluso por encima del César, la autoridad del momento. A partir de ese momento, la vida entera de Pablo dio un giro. Usted sabe, si se ha leído la Biblia, dio un giro. Hasta ese momento Saulo vivía, se movía, planificaba, actuaba en base a su voluntad. Él se movía como quería. Pero démonos cuenta que según el versículo 6, Saulo recibe la primer orden del gran yo soy, del Salvador. Le dice, levántate, entra en la ciudad. Le está ordenando, le está mandando algo específico. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, la pregunta es, ¿obedeció? Bueno, verifiquémoslo. Versículo 8, literalmente dice el verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y como no veía nada, lo ayudaron a entrar a ciegas a la ciudad. Estaba obedeciendo. Saulo estaba obedeciendo. El rebeldón Saulo, que no obedecía a nadie, que solo obedecía a su propia voluntad, ahora está obedeciendo. ¿No le parece raro? A partir de ese primer mandato de Dios recibido, el resto de la vida del apóstol Pablo se puede resumir en la siguiente expresión. Y esa expresión es una vida de obediencia a la voluntad de Dios, una vida de obediencia a la voluntad de Cristo. Lo que vemos en estos versículos, mis hermanos, como decía hace un instante, es un doble resultado. Saulo es libertado de la esclavitud y del pecado por un lado, en la cual vivió todo ese tiempo hasta ese momento. Entonces es libre en ese instante para decidir cómo va a vivir su vida a partir de ese instante. Es libertado. ¿Qué decisión toma Saulo de Tarso? Bueno, según el versículo 6, viene el mandato del amo. Versículo 8, como acabamos de ver, la obediencia ¿de quién? Del esclavo. Viene la obediencia del esclavo. Y eso nos muestra ya la decisión que tomó, la decisión final de Saulo de Tarso. Él decide atar su vida por el resto de su existencia a la voluntad del Quirios. Es por eso que él se transforma voluntariamente en esclavo. Los esclavos solo obedecen. Dicho de forma diferente, hacerse esclavo de la voluntad de Cristo, eso lo mantuvo en pie hasta el final de sus días. La pregunta de Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta normal, hermanos, es la pregunta normal de un esclavo que un esclavo le hace a su amo. Es la pregunta normal. Esa pregunta de Saulo nos muestra cómo cambió drásticamente la mentalidad de Saulo de Tarso. Nos muestra cómo dio un giro. Esa pregunta de Saulo nos muestra cómo cambió drásticamente su forma de verse a sí mismo en relación a Dios. Entonces, si usted se da cuenta, Saulo ya no se ve como una persona que puede hacer libremente lo que le dicte su voluntad. Él ya no se ve así, no se ve como alguien que elige libremente vivir su vida sin rendir cuentas a nadie del rumbo de su vida. Saulo ya no se ve así, no se ve ni se siente con la potestad de decir yo hago de mi vida lo que yo quiero y no le rindo cuentas a nadie. Ya nunca más, a partir de ese instante, él ya no se ve así. Ese Señor que quieres que yo haga nos muestra la respuesta de un hombre aceptando su nueva condición de esclavitud. Él ya no quiere la libertad que tenía para hacer lo que él quería. Ahora él busca y abraza una libertad mayor. Se encontró con la fuente de la verdadera libertad y él decidió, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y me hago esclavo de esa voluntad. ¿Cuál? La voluntad de Cristo. Y decide hacerse esclavo en ese instante, como decía, para el resto de sus días. Hermanos, lo que estoy tratando de demostrar en este texto nada más, tan sencillo que le hemos dado tantas vueltas y usted se da cuenta, hay más todavía. Lo que estoy tratando de demostrar, mis hermanos, es la relación que Saulo abre en ese instante con Cristo, una relación que no existía hasta ese momento. Y evidentemente es claro el texto ahora, nos muestra la palabra del Señor. ¿Qué tipo de relación abre Pablo? Una relación de amo-esclavo. Por favor, mírelo esto claramente.
Es una relación de amo-esclavo. Y estoy siendo enfático en eso de acuerdo al texto. El texto no nos muestra que hay una relación discipulador-discípulo. No, es amo-esclavo. Y Saulo entiende perfectamente ese concepto de esclavitud. Sabe que un esclavo le pertenece totalmente a su amo. Sabe que un esclavo no tiene derecho absolutamente a nada. Sabe que el amo tiene toda la potestad sobre su vida y puede tomarla o quitársela al esclavo. Saulo entiende perfectamente eso. Sabe que un esclavo solo puede y debe ejecutar la voluntad de su amo y vivir solamente para su amo. Él entiende todas esas implicancias. Entonces, por eso, lo que Saulo de Tarso hizo en ese instante fue lo que todo esclavo haría de acuerdo a la ley. Pablo era muy pegado a la ley. Y lo que él está haciendo es algo estipulado por la ley. La ley mosaica estipulaba que si un hebreo, por razones de pobreza, buscaba ayuda en otro de sus hermanos hebreos, el que lo tomaba prácticamente como esclavo. 6 años tenía que trabajar para esa persona. En el 7º año lo tenía que liberar y regresar a su hogar y le tenía que dar bienes, le tenía que pagar todo lo que trabajó, en cierta manera. Pero vivía como un esclavo. Ahora, pero si el esclavo al 7º año, cuando el dueño le decía, quedas libre a partir de ahora, si el esclavo le decía, pero yo no quiero irme, yo quiero quedarme a vivir contigo y seguir sirviéndote. Hasta eso estaba normado en la ley. Éxodo capítulo 21, versículo 6. Éxodo 21, 6. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Ahí estaba la ley. Entonces él tenía que perforar la oreja. Y escúcheme, mis queridos jóvenes, no era para ponerle un piercing. No, y ahí no había, mira, que relájate, la anestesia, el alcoholcito, nada, lo pegaba a la pared y ¡pah! El punzón. Ya escuchó el grito del esclavo, ¿no? Pero ese dolor, todo el resto de su vida le iba a recordar que él decidió quedarse en esa condición. Ese es un esclavo. Repito, Saulo de Tarso le pregunta, Señor, Quirios, ¿qué quieres que yo haga? Cuando él hace esa pregunta, ya tomó la decisión. Él había decidido servir a Cristo como esclavo para el resto de su vida. Pablo solo se colocó contra la puerta y la puerta es Cristo y Cristo le perforó la oreja. Ahora, estoy hablando metafóricamente, no que Pablo pasó el resto de su vida con un tremendo agujero en la oreja, ¿no? No, estoy hablando metafóricamente porque Pablo tuvo esta experiencia y quedó, sí, marcado para el resto de su vida por la presencia de Cristo. Es más, en una de sus cartas dice, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Quedó marcado. Esa fue la experiencia de Pablo, traumática sí, pero él sabía, soy esclavo. Nosotros no nos vemos así cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿se ha dado cuenta? Hermanos, algo hemos perdido. Y si vamos más adentro, ¿qué señales de que Pablo se veía a sí mismo como un esclavo de Cristo? ¿Cuáles son las señales que nos muestra las Escrituras? Bueno, primero, en la manera como él se presentaba, se puede ver que él se veía como un esclavo. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 5, miren cómo él empieza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, ¿no? Fíjense, Pablo se está dirigiendo a los creyentes de la iglesia allá en Roma, pero fíjense en este detalle, por favor, que acabo de leer. Pablo abre la carta identificándose como autor de la carta, como en la mayoría de sus cartas, pero él no empieza la carta, si se da cuenta, inflando su imagen o su posición. Es decir, él no empieza la carta diciendo, les escribe el más grande de los predicadores de Cristo, el poderoso y grandioso misionero, el hombre que Dios ha elegido para que escribiera casi todo el Nuevo Testamento, el que ha sembrado en muchas iglesias el Asia Menor más que otros, por si acaso, ¿no? Les escribe su apostolazo, Pablo. Él no empieza así la carta, como nosotros podríamos empezarla. Así empiezan los seres humanos normales y comunes, echándose flores. No, si él va a decir algo sobre él menciona lo que es puntual. Él siempre menciona 3 cosas puntuales.
Él empieza diciendo lo que es, no lo que hace. Él empieza diciendo lo que es. ¿Y qué es Pablo Doulos? Acá está en Reina Valera traducido como siervo, pero el original, vuelvo a insistir, dice Doulos. ¿Qué es Doulos? Esclavo. ¿Esclavo de quién? Esclavo de Cristo. Él está identificándose como un esclavo. Así se identificaba Pablo. Luego simplemente agrega que es un esclavo de Cristo llamado a servir como apóstol, que es lo segundo que dice acerca de él. Y que es un esclavo de Cristo separado por Dios para el evangelio, que es lo tercero que dice acerca de él. Y ese separado para vivir el evangelio significa para vivir el evangelio, para modelarlo, para predicarlo y para enseñarlo. Y luego de identificarse como esclavo, él sabe que un esclavo no es la figura principal, por eso deja de hablar de él. De inmediato él empieza a hablar más bien de su amo, porque el esclavo sabe que no es la figura principal. Así que Pablo, después de identificarse, diciendo lo que él es y lo que ha sido llamado a hacer, él se ocupa de hablar de su amo. A partir del versículo 3, si se da cuenta, y ahí vienen todas las referencias de Cristo, que son más que abundantes de las 3 cosas que dijo Pablo de sí mismo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fuese declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Todas son referencias a Cristo. Y esto es lo que hace un esclavo. Un esclavo resalta a su amo, no se exalta a sí mismo. Esto es clásico de un verdadero esclavo. Recuerda usted cómo el apóstol Pablo, durante su segundo viaje misionero, cuando él llega a Atenas, este dato es interesante para que usted vea cómo es tener esa mentalidad de esclavo de Cristo, ¿no? En Hechos capítulo 17, llega a Atenas y empieza a observar toda la idolatría, la cantidad de ídolos, y descubre un altar donde dice al Dios no conocido, y Pablo dice, wow, esto lo tienen cubiertos todo. Entonces se dirige al Areópago, que es un gran anfiteatro ateniense, y ahí se para en el medio y les empieza justamente a decir eso, no, veo que son ustedes muy religiosos y veo que tienen una cantidad de dioses y hasta han copado todo, hasta tienen un altar al Dios no conocido. Pues de ese Dios precisamente yo quiero hablarles. Y ustedes, a partir del versículo 24, estoy en Hechos 17, a partir del versículo 24 hasta el versículo 31, Pablo empieza a presentar al verdadero Dios y empieza a decir que el verdadero Dios ha designado a su Hijo Jesucristo con el que tiene autoridad para juzgar al mundo entero. Y empieza a hablar de todo lo que Dios ha hecho para desembocar en Cristo. Ahora, si usted se da cuenta que no tenemos tiempo para eso, si usted lee todo este tramo de Hechos 17, a partir del versículo 22 hasta el versículo 31, usted se va a dar cuenta que Pablo les dice, yo vengo a hablarles de este Dios y mire, Dios ha hecho esto y Dios ha puesto a Jesucristo como su Hijo para juzgar y empieza a hablar de Jesucristo. No dice absolutamente nada acerca de él, ni siquiera se presenta quién es él. Ese es el esclavo. El esclavo sabe, yo no soy la figura principal, yo solo vengo a entregar el mensaje que mi amo me ha dicho que debo comunicar. Y eso está haciendo Pablo ahí. Así se presentaba el apóstol Pablo, como un esclavo de Cristo. ¿Dónde vemos más su mentalidad como esclavo de Cristo? En su manera, la manera de servir de Pablo. Un esclavo realizaba trabajos muy duros, muy pesados. Todo el trabajo de un esclavo era lo peor en realidad. Todo trabajo de cualquier esclavo en cualquier época siempre va a ser duro y penoso. Mucha labor, mucho sacrificio. Cuando vemos esa famosa despedida del apóstol Pablo ante los ancianos de Éfeso, Hechos capítulo 20, verso 18 hacia adelante, les está diciendo a ellos y ahí se describe su trabajo. Y fíjese cuánto pasó Pablo por esto. Y eso muestra su esclavitud de Cristo. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, les dice todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El esclavo de Cristo está describiendo su servicio, su arduo servicio, mis hermanos. Es lo que el esclavo hace.
Los esclavos no escogían su trabajo. El amo les asignaba y ellos no, yo no estoy preparado para esto. No, yo no estudié para esto. No, a mí mándeme solamente para consejería de altar, Señor, por favor. ¿Qué cosa? Esclavo. Usted va y obedece. Esclavo de Cristo, mis hermanos. Nosotros somos selectivos. Hermanos, sábado 17. No puedo. El esclavo diciéndole al amo, no puedo. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Abraham Lincoln o de el general Mariscal Castilla, a ver, dígale al amo, no puedo. ¿Qué cosa? Ningún esclavo se atrevía a decir eso. Miren los términos de Pablo, no he rehuido. O sea, mi trabajo asignado lo he hecho. El esclavo solo debe obedecer al amo. La forma de servir de un esclavo develaba, escuche esto, mi hermano, la forma de servir de un esclavo de Cristo devela cuán consagrados está al amo. Y Pablo hace un resumen de su servicio de esclavitud a Cristo cuando sustenta ante los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Usted debe acordarse estos versículos, verso 23 hacia adelante, cuando Pablo empieza a hacer un recuento de todo lo que ha pasado, mis hermanos. Y esto muestra su consagración al Señor, ¿no? Yo más en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día estando de náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos de hambre y sed, en muchos ayunos, fríos, desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y nosotros que nos quejamos, ay, hoy he terminado, ay, es tan cansado todo lo que he trabajado hoy día. ¿Y qué cosa has trabajado? Tu trabajo, pues. ¿Y eso qué rindió para la eternidad o para la gloria del Señor? Nada. Esto es trabajo de esclavos, hermanos. La forma de servir de un esclavo devela la consagración del esclavo a su amo. Nuestro sistema de vida muestra que somos esclavos de Cristo. Solamente estoy preguntando, hermanos. ¿Tu vida muestra que eres esclavo? Soy un siervo del Señor. Sí, en eso te daría la razón. De repente solo eres siervo, pero no eres esclavo. La manera en que vivía el apóstol Pablo devela esa esclavitud en Cristo. Recuerdan Filipenses capítulo 4, verso 11. Hacia adelante dice, no lo digo porque tenga escasez. Capte esto, dice, he aprendido a contentarme. Eso solo lo dicen los esclavos. No debería estar así, pero no me quejo. Soy esclavo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son palabras de esclavo, hermanos. Netamente esclavo. Miren, por ser de la tribu de Benjamín, hago solo un recuento. Ustedes saben el testimonio del apóstol Pablo. Él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y respecto al judaísmo, él dijo, soy fariseo. Los fariseos eran famosos porque eran amadores del dinero y de los bienes materiales. Todo el mundo sabía eso. Él fue educado a los pies del mejor maestro de la época, Gamaliel. Entonces, todo eso, si usted lo junta, el futuro de Pablo era prominente, hablando no solamente en cuanto a posición, sino en cuanto a cosas, a posesiones. ¿Por qué este hombre, teniendo grandes posibilidades de este tipo, por qué termina no teniendo nada y cosiendo tiendas para sostener su ministerio? Pregúntese. Esta es la actitud de un esclavo. Y él demostró en Cristo, ahora soy esclavo, todo tenía que reacomodar. Sus valores en cuanto al dinero, las cosas materiales, las tuvo que reacomodar. ¿Y cuál fue su conclusión final? Filipenses lea, Filipenses capítulo 3, versos 7 hacia adelante. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor,
por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Pablo mostró en su escrito dónde había puesto su corazón y lo que en realidad tenía valor en su vida. Y eso muestra a un verdadero esclavo de Cristo Jesús. Finalmente, la manera como se veía a sí mismo muestra ese estado de esclavitud, que nosotros somos cortos de vista para ello, mis hermanos. Regreso a Romanos 1:1. Ya lo leímos, pero regreso a ese versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué regreso acá? Para hacerle notar algo interesante, mis hermanos. Pablo se introduce, aquí decíamos, mostrando su identidad, pero toma su identidad de parte de Dios. Ahora, para muchos parecería, decíamos, que está presentando todos sus títulos, cuando en realidad no era así, hermanos. Lo que está haciendo Pablo, quiero que note esto, él está presentándose por medio de la identidad que le da el Señor, que lo compró como esclavo. Él se está identificando con esa nueva identidad que el Señor Jesucristo le dio cuando lo compró como esclavo. Entonces, la identidad de aquel que lo llamó para ser su testigo o apóstol, acá como él dice, aquel que lo apartó para anunciar el evangelio, es Cristo. Miren, según John Piper, dice que Pablo, entiende esto bien, lo voy a decir despacio, Pablo no estaba diciendo quién era él en este versículo. No estaba diciendo quién era él, sino de quién era él o a quién le pertenecía. Está haciendo un énfasis en eso. Y esta es la realidad de todo ser humano, dice Piper, y esta es la realidad de todos los cristianos. Todos, dice Piper, estamos tratando de responder a la pregunta de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad. Estamos en busca de esas respuestas a esas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Y nos han animado a buscar respuestas a esas preguntas, pero la realidad es que hay una pregunta más importante y mayor que esas. ¿Cuál es esa pregunta? ¿De quién soy? Y tiene que irse reflexionando en esta mañana en esta pregunta. ¿De quién es usted? ¿De quién soy? Pablo comienza esta carta diciendo, yo, Pablo, esclavo, doulos de Cristo Jesús. Es el esclavo identificándose como propiedad de su amo, Cristo. Él sabe ahora a quién le pertenece, de quién es. ¿Usted sabe de quién es usted? ¿Usted sabe a quién le pertenece? ¿De quién soy? Creo que debemos preguntarnos eso seriamente. La carta a los Romanos dice que nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos compró con su sangre y por esa razón somos sus esclavos, porque Él nos compró. Romanos 6, 17, 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Vinisteis a ser esclavos de la justicia. ¿Quién es la fuente de la justicia? Dios, Cristo. Si yo empiezo a obrar de acuerdo a esa justicia, me estoy identificando con la fuente de la justicia. Entonces soy esclavo de la fuente de la justicia. ¿Quién es ese? Cristo. Lo que Pablo está mostrando en este texto de Romanos es que el creyente ya ha renunciado a la voluntad pecaminosa y se encuentra el creyente sujeto a una nueva voluntad. Hay un nuevo amo sobre su cabeza y ese amo es Cristo. Trabajamos para el reino de Dios. Somos esclavos no por obligación, sino porque hemos decidido y le estamos sirviendo a nuestro amo por un asunto de amor y un asunto de gratitud. Y alguien dijo que hay gran dignidad en servir a un rey terrenal, a una autoridad terrenal. Hay gran dignidad. Entonces dice este autor, entonces, ¿cuánto más
Si como esclavos servimos al Rey de Reyes, ¿cuánta más dignidad puede haber en eso, mis hermanos? Obviamente muchísima más. Déjeme terminar, que no hay tiempo para más, pero creo que nos va a dejar reflexionar mucho en esto. ¿De quién es usted? Permítanme seguir insistiendo en esta pregunta. Muchos cristianos del primer siglo encontraron rápida respuesta en esto. Uno de ellos fue este hombre, este diácono de Viena llamado Sanctus. Sanctus, a mediados del segundo siglo después de Cristo, en el tiempo del emperador romano Marco Aurelio, donde el cristianismo era proscrito. Todo el que era creyente era asesinado, matado, torturado, si es que no renunciaba a su fe. Agarraron a este hombre santo, lo metieron en la cárcel y una tras otra vez trataron de decirle que renunciara a su fe. Escuche, la historia dice que la única respuesta que este hombre dio de principio al final hasta que lo mataron fue esta: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. No dijo otra cosa. No dijo de qué pueblo venía, no dijo si tenía prole, no dijo si tenía familiares, no dijo cuál era su recorrido, sus títulos, todo lo que había hecho por Cristo, absolutamente nada. Lo único que él expresó ante cada pregunta, y tuvieron que llegar a un punto donde no va a decir más. Lo único que se le escucha decir es: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Los historiadores, como Eusebio, dicen que el día de la ejecución de Sanctus, él fue sometido a bestias salvajes en primer lugar, luego lo obligaron a sentarse sobre una silla de hierro ardiente, y todo eso esperando que llegara un momento en que él dijera que ya no quería seguir a Cristo, que abominaba su fe. Pero ante cada castigo, ante cada sufrimiento, él seguía repitiendo: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Sus palabras confundían a sus enemigos. Para Sanctus, toda su identidad, incluido su nombre, su ciudadanía, su estatus social, se encontraba en una sola persona, en Cristo Jesús. Por ello no podía dar otra respuesta. La única respuesta que él tenía y sobre la cual giraba toda su vida era en que él sabía a quién pertenecía, de quién era. Él sabía que era de Cristo. Entonces no tenía otra respuesta que dar: soy cristiano. Esta misma respuesta, esta misma perspectiva de vida la tuvieron muchos creyentes de los primeros siglos. Y esa respuesta, soy cristiano, los fortalecía su identidad y fortalecía sus convicciones. Hoy cuesta mucho que alguien que dice que es cristiano se identifique como creyente. Y es triste decirlo, porque yo sigo escuchando una cantidad enorme de testimonios de creyentes que trabajan por años en una empresa, están por años en una universidad o en un colegio o en un instituto o en cualquier lugar, y nadie de su entorno logró enterarse en años que era cristiano. Seguir a Cristo para estos primeros creyentes era la suma de toda su existencia. Y en el momento en que la vida misma les pendía de un hilo, y cuando eso los obligaba a reconsiderar, no simplemente di que sí, bueno, no crees en Cristo, pero en tu interior sí, entonces eso te va a librar. No, ni siquiera eso, ¿no? En el momento más crucial ellos se identificaron, curiosamente, con el aborrecido, con Cristo. Mantuvieron esa convicción y la proclamaron. Para esos creyentes, escúcheme, con esto termino, para esos creyentes el nombre cristiano era mucho más que una mera designación religiosa como hoy se estila. Nosotros decimos que somos cristianos porque nos identificamos con nuestra religión, pero para los primeros creyentes no era así. Esto definía todo lo que eran ellos en esencia, incluyendo cómo se veían ellos mismos en relación a Dios y en relación al mundo. Identificarse como cristianos era como un sello que enfatizaba en ellos su amor por el Mesías crucificado, pero también mostraba su disposición a seguirle a Cristo sin importar el costo. Entonces, decir que era cristiano era más que solo un título, sino significaba una forma completamente nueva de pensamiento que determinaba cómo vivían estas personas y cómo morían. Nosotros no la tenemos en clara todavía, hermanos.
esclavos de Cristo. Cuando releo la vida del apóstol Pablo, desde el capítulo 9 de Hechos, veo un hombre totalmente distinto. Y me pregunto, ¿por qué no podemos lograr eso los cristianos? Paramos la vida admirando lo que fue Pablo, pero ni siquiera me aproximo a, pero ¿cómo lo hizo para yo lograr ser también como él? No en vano dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. No era una soberbia de parte de él. Él sabía lo que decía. Y ver la vida del apóstol Pablo nos inspira a reflexionar, este hombre sí entendió lo que era ser esclavo de Cristo. Y él se identificó así, vivió así, mostró a través de su servicio que era así y nos dejó una pieza clave, mis hermanos, que se ha perdido en la historia del cristianismo y es el hecho de vernos como esclavos. Ahora se ha dado cuenta con lo que decía y que un poco nos hizo reír al inicio, ya no es hola siervo, sino hola esclavo. Que eso nos ayuda a recordarnos lo que somos y eso nos ayuda a agachar la cabeza. Ay Dios, o sea, tengo que vivir de acuerdo, tengo que ser consecuente a lo que he sido transformado. Cierre sus ojos ahí, por favor. No tenemos para más, pero si tiene usted para más el resto de la semana por favor, mastique este mensaje esta semana. Recién estamos empezando, esclavos de Cristo. Padre, te damos muchas gracias en este día. No queremos salir de este lugar ni irnos sin reflexionar seriamente y sin pensar, Señor, en lo que tú acabas de mostrarnos. Y sí, tenemos que darte la razón, Señor. Lo que el apóstol Pablo entendió desde un inicio y su respuesta muestra eso y su forma de vida muestra también eso, que desde un inicio él supo que era un esclavo tuyo, Señor. Es algo que necesitamos nosotros revisar, realmente revisar si estamos viviendo conforme a lo que somos, a lo que hemos sido transformados en esclavos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos a lo largo de esta semana en este ejercicio de fe, seguimos en este autoexamen que hemos empezado frente a tu mesa, Señor, y que tú nos provocas continuarlo a lo largo de los siguientes días. Voy a pedirle que se ponga de pie ahí en su lugar, no solamente para poder orar y recibir o pedirle a Dios que bendiga nuestra semana que empieza hoy, sino sobre todo, mis hermanos, para en este ejercicio de oración y de pie ante el Señor, decirle, Señor, fíjate, estoy acá disponible para ti, ¿no? Y yo voy a reflexionar esta semana en cuanto a esta relación amo-esclavo, pero también usted tiene que pedirle, Señor, necesito tomar serias decisiones a lo largo de esta semana en función a la revisión de esta relación amo-esclavo. Siempre me vi como tu siervo, probablemente usted le va a decir, pero verme ahora como esclavo, recuerde, el esclavo no tiene ningún derecho, hermanos, porque todos los derechos fueron renunciados y puestos en las manos de Cristo. Solo quiero recordarles eso en su reflexión esta semana. Padre, te damos gracias por la palabra vertida en nuestro corazón en este día y rogamos que tú bendigas, Señor, este tiempo que vamos a tener en esta semana de reflexión y al dejar este sitio, al dejar este lugar, al abandonar este recinto, Señor, nos vamos reflexionando en el corazón sobre esta relación que tú abriste para todos y cada uno de nosotros, pero que necesitamos revisarla, Señor, porque nos estamos comportando como si no fuéramos esclavos, como si hubiéramos sido libertados para hacer lo que quisiéramos. Quizás ese es el problema. Así estamos viviendo probablemente y no nos damos cuenta que tú nos compraste, que nos debemos a ti. Tú pagaste el precio, Señor, por nosotros. Entonces somos tuyos, te pertenecemos, somos tu propiedad. Tú nos compraste a un precio muy alto. Padre, permítenos a la luz de todo esto tomar decisiones correctas en nuestras reflexiones de esta semana, Padre,
y que dejemos ver esto. No es vivir la vida cristiana en silencio. La vida cristiana no se vive en silencio, amado Señor. La vida cristiana se vive de cara a todo el mundo. Todos tienen que enterarse a quién pertenecemos, a quién servimos y por quién vivimos. Así que, Padre, rogamos tu preciosa bendición sobre la vida de cada familia representada aquí en este servicio. Seas tú guardándoles a lo largo de su camino, en sus reflexiones, volviendo a casa y todo lo que deban hacer el resto de este día también, Padre bueno. Pero no dejes ir nuestros pensamientos en torno a este tema, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.